Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Blanca Argüello. Gracias, señora presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. Si bien es cierto, nuestra proponente, la asambleísta Pamela Falconi, ha hecho un panorama extenso, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de cómo operan estas empresas de medicina prepagada, como ella lo ha manifestado y como lo manifestó el superintendente de bancos, cómo han estado volando bajo el radar. Entonces, creemos necesario y para nosotros es fundamental que tratemos de este proyecto de ley, que si bien es cierto, nos ha tomado un tiempo en la comisión, pero creo que este es el momento ideal y fundamental para tratarlo. Algunos de los compañeros ya se han manifestado referente al tema de la discriminación continua que han sufrido los usuarios, no solamente las personas de la tercera edad, las personas con síndrome de Down, pero también las mujeres. Aquí quisiera recalcar, las mujeres cuando ya cumplimos 40 años tenemos todavía una doble discriminación, no solamente por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de nuestra edad. Cuando nosotros cumplimos 40 años, estas empresas deciden también, no solamente en el ámbito de la edad, sino en el ámbito por ser mujer, que somos mucho más vulnerables a tener enfermedades, tanto como cáncer de mama de seno, el cáncer de cuello uterino, y eso encarece ese derecho que también tenemos como mujeres, el derecho a acceder a ese derecho a la salud. Yo creo que eso es fundamental, que en este momento lo que estamos marcando claramente en esta ley es no discriminar en ningún aspecto discriminar y no tener ese derecho y acceso a la salud. Aquí claramente ya algunos de los compañeros han manifestado la cantidad de usuarios, la cantidad de millones de dólares que se manejan al año y que no han tenido ninguna regulación, que para nosotros es fundamental que en este momento lo pongamos. Pensar que estas empresas no tenían un capital básico de funcionamiento, que su capital era $200,000, que ahora les estamos poniendo unas reservas técnicas que le garantizamos a ese derecho al usuario, porque el usuario es el que termina perjudicado cuando una de estas empresas quiebra o cierra. Entonces, lo que intentamos ahí es garantizar por todos los aspectos el derecho a los usuarios. Yo quiero referirme también a un tema que ha manifestado el asambleísta Paco Fierro cuando él habla de que no deberíamos establecer los mínimos. Para nosotros creemos que es fundamental, porque si no establecemos los mínimos de atención que tiene que prestar o los mínimos, las mismas prestaciones que tiene que ofrecer estas empresas, nosotros estaríamos yéndonos en contra de un derecho constitucional que está consagrado. Entonces creo que ahí debemos establecer claramente los mínimos, porque lo que tampoco estamos violando el derecho a la asociación o a la empresa, lo que estamos diciendo es que si hay empresas pequeñas que no tienen la capacidad de prestar estos servicios, deberían fusionarse, pero no podemos en beneficio a una pequeña empresa violar el derecho o irnos en contra del derecho a que tienen los usuarios, el derecho a tener una salud o tener un mínimo de beneficios, como sería la ambulancia, como muchas de las veces una atención domiciliaria. Creo que eso es fundamental que lo recojamos. Y yo tengo ahí algunas observaciones referente también a que no solamente los usuarios han sido víctimas o han sido perjudicados con la normativa desde el 98, sino también que hemos visto que los médicos han sufrido muchos abusos. Hemos tenido casos en que hay médicos en que les terminan pagando por una consulta $1 o $3. Entonces nosotros creemos que ahí tenemos que en este proyecto de ley normar también los contratos, que se transparenten los contratos que tienen las prestadoras de servicios de medicina prepagada y también las aseguradoras de salud, porque hemos visto claramente, como les decía, hay médicos que hacen una cirugía y les terminan pagando a los 8 meses, a los 6 meses, después de dar un servicio a estas empresas. ¿Qué hacen estas empresas? Trabajar con el dinero del médico. Y el médico seguirá arrastrando tal vez sus cuentas y su trabajo va en desmedro. Igual el valor, como mencionaba, de las consultas. Hay empresas que terminan pagando $1 a $3 a los médicos. Entonces creo que debemos en esta ley claramente establecer y clarificar los contratos que se da con estas prestadoras, ya que como ponemos 3 modalidades que en este contrato, que serían las modalidades mixtas, las abiertas y las cerradas, creo que entre la mixta y la cerrada debemos establecer claramente que se clarifiquen los contratos con los médicos.
En el segundo inciso del artículo 20 de la propuesta contempla la posibilidad que podrán ser considerados como beneficiarios de un plan o programa de servicio de atención integral de salud prepagada o de seguros con cobertura de asistencia médica toda persona que tenga o no con el titular la condición de dependencia legal o laboral. Al respecto, considero que en esta disposición podría dar lugar a la afiliación de cualquier otra persona por parte del titular que se configure en una operación. Puede suceder de lavados de activos, ya que existe un control estricto y riguroso al respecto por parte de la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos. En consecuencia, propongo que en el segundo inciso del artículo sea suprimido, por favor. En el artículo 32 nos habla del restablecimiento de la vigencia de los contratos cuando, producida la terminación anticipada de un contrato por decisión unilateral del titular del mismo, se podrá por una sola ocasión solicitar a la compañía el restablecimiento de su vigencia con las mismas condiciones originarias dentro de los 3 meses posteriores de dicha terminación. Al respecto, en el texto original del primer inciso del artículo 32 tenía previsto que opere el restablecimiento siempre y cuando cumpla con las prestaciones económicas que estén pendientes por el tiempo que ha pasado, porque en primer lugar estamos hablando del financiamiento para la atención de prestaciones de salud que son pagadas en forma previa. En segundo lugar, se debe el financiamiento de la forma adecuada para poder cumplir con el pago de las prestaciones que deban ser cubiertas, y en tercer lugar debemos evitar el fraude que esto pueda ocasionar también a las empresas de medicina prepagada. Sin embargo, esta condición referente al pago de las prestaciones económicas fue suprimida sin una explicación y respaldo acertado y coherente. Es por esto que solicito que en el texto del primer inciso del artículo 32 sea modificado en la siguiente forma: restablecimiento de vigencia de los contratos producida la terminación anticipada de un contrato por decisión unilateral del titular del mismo. Este podrá solicitar a la compañía que oferte servicios de atención integral de salud prepagada dentro de los 3 meses posteriores a dicha terminación el restablecimiento de su vigencia con las mismas condiciones originarias, debiendo cumplir, si fuera el caso, con las contraprestaciones económicas correspondientes. Creo que ahí estaríamos beneficiando a los usuarios cuando se termina un contrato por A o B circunstancia, puede ser por pérdida de empleo o otras condiciones, y estaríamos restableciendo el contrato. En el artículo 34 del proyecto contempla que se trata sobre las preexistencias, que establece que, tratándose de contratos corporativos o empresariales, recibirá cobertura total de atención de preexistencias sin condición o restricción alguna. Es decir, sin necesidad de periodos de carencia o límites de cobertura que sí aplica para contratos individuales. Al respecto, considero que si una persona es parte de un determinado plan de cobertura ofertado para empresas que financian servicios de atención integral de salud prepagada, conformarían, entre otros, los individuos que son parte de un determinado plan, un grupo que probablemente por sí mismo podría financiar suficientemente la atención de enfermedades preexistentes, sin condiciones. Por eso propongo que en el artículo 34 se modifique el primer inciso de la siguiente forma: las enfermedades preexistentes debidamente declaradas recibirán cobertura en los contratos individuales de acuerdo a los lineamientos obligatorios que establezca la Autoridad Sanitaria Nacional en cuanto a periodos de carencia, alcance de cobertura, entre otros. Los contratos corporativos empresariales, planes grupales o cualquier otra modalidad que implique el agrupamiento de varios titulares en un número mínimo de 15 y que financieramente respalden a estos contratos o planes, de conformidad a los parámetros técnicos emitidos por la Autoridad Sanitaria Nacional, recibirán cobertura total dichas enfermedades sin condición y restricción alguna. En el artículo 35 se contempla las obligaciones comunes que deben acatar las empresas que financian los servicios de atención integral de salud prepagada, y en su letra H determina que una obligación es garantizar la calidad de la atención integral de los servicios de salud. Al respecto, ¿cómo puede una empresa garantizar una modalidad abierta cuando el usuario escoge a su médico o clínica de calidad de servicio que sea la más idónea? Y si el usuario se equivocó al escoger y se realiza la atención con una persona que no es un profesional de salud, definitivamente la empresa que financia estos servicios no puede garantizar, gracias, Presidenta,
no puede garantizar la calidad del servicio. Y es por eso que pedimos que esto se considere solamente cuando la modalidad sea la modalidad cerrada, que se contemple esta norma cuando la modalidad sea cerrada. Y yo creo que ahí, señora Presidenta y señores asambleístas, creo que vamos abarcando y vamos mejorando con cada uno de los aportes esta norma, que creo que es una de las que está más, es una de las normas esperadas y que se ha estado debatiendo dentro de la comisión. Muchísimas gracias, Presidenta.